Capítulo 1. Y así comienza. Otro momento. Otro lugar. Mientras estaba de pie en el acantilado y miraba el océano frente a ella, la mujer respiró hondo y suspiró. ¡Qué lindo día! Demasiado hermosa para decir adiós. Sabía que no había otra opción. Habían hablado de ello muchas veces. Todos estaban de acuerdo en esto, aunque nadie estaba realmente feliz por eso. Pero a veces solo tenías que hacer las cosas no porque se sintieran bien, sino porque era lo correcto. Se acerca una tormenta. Se susurró a sí misma mientras miraba las nubes en la distancia. Estaría aquí pronto. Cuando la enorme criatura se acercó a ella desde la jungla detrás de ella, ni siquiera trató de ocultar su presencia. De todos modos habría sido inútil. El enorme Protoss se detuvo a unos metros detrás de ella y no dijo nada. Ni siquiera necesitaba usar su psiónica para saber cómo se sentía ella en ese momento. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos dijo una palabra. Se quedó callado por respeto. Ella permaneció en silencio porque no tenía ganas de tener una conversación en este momento. Pero luego de un tiempo. ¿Se ha ido?, preguntó la mujer con el pelo largo y rojo y miró por encima del hombro. El Protoss bajó la mirada y asintió. Sí. La despedí yo mismo. Le dijo y ella respiró hondo cuando escuchó eso. Dijo algo antes de irse. La mujer quiso saber que no debes preocuparte. Y que ella puede manejarlo. Declaró el enorme Protoss. Puso una sonrisa en el rostro de la mujer. Si solo eso fuera cierto, susurró. Volvió a mirar al océano y se secó una lágrima de la mejilla. Cuando la gota dorada aterrizó en la hierba, se volvió sólida de inmediato. ¿Y a dónde fue?, preguntó después de un rato. Fue a su lugar privado. Me dijo que tiene una idea, una que necesita convertir en realidad. Seguro que tiene el peor momento de la historia. La mujer pelirroja suspiró. Supongo que eso significa que no lo veré durante los próximos siglos. Su voz tenía la misma cantidad de frustración y diversión. Todo el mundo trataba los problemas de forma diferente. Si ella le dijera que lo necesitaba, que quería hablar con él, que debería abrazarla, entonces él no dudaría ni un segundo en hacer eso. Pero, ella no lo hizo. No, ahora mismo quería estar sola. Probablemente no duraría mucho, pero este lugar no sería el mismo con el pequeño alrededor. Y hubo otra cosa. Era algo que ni siquiera le había dicho al hombre que amaba. Ella estaba asustada. Ella no estaba asustada por el pequeño. Tenía miedo de lo que vería el pequeño. Todos le habían dicho que esto sería difícil, pero ¿por qué tenía que ser tan difícil? No estoy segura de que estemos haciendo lo correcto aquí, murmuró después de un rato. Todos sabíamos que sería difícil. Para ella. Para nosotros. Para todos. Explicó el Protoss. Además, ahora es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Está en sus manos. Sin embargo, no debes preocuparte. Es inteligente. Lo entenderá. Solo puedo esperar que tengas razón, murmuró la mujer. El Protoss suspiró y se acercó a ella. Colocó su enorme mano sobre su hombro y le dio un suave apretón. No debes preocuparte. Ella aguantará. Le dijo y ella lo miró. ¿Eso crees? Lo sé. Y luego hizo algo que no muchos Protoss harían. Le dio un pulgar hacia arriba. Ella lo entenderá. Es mucho más inteligente que tú, yo o los demás. Así que ten fe en ella. Cuando escuchó eso, una sonrisa triste apareció en su rostro. Espero que tengas razón. Susurró y miró hacia el horizonte donde se acercaba una gran tormenta. Respiró hondo y luego dijo una cosa más. Ya la extraño. Los Protoss no dijeron nada más. Se dio la vuelta y se alejó pisoteando. ¿Qué haría ahora que su alumno ya no estaba cerca? ¿Quién sabe? Era ingenioso, encontraría algo en lo que ocuparse. En cuanto a la mujer. Dejándome en un avión a reacción, empezó a tararear su canción favorita. No sé cuándo volverás. Y luego una cálida sonrisa apareció en su rostro. Pero espero que sea pronto. Prólogo. Capítulo 1. Nacido del vacío. Aparecieron grietas ardientes en la superficie de la entidad oscura conocida como Amon. Aunque estaba consciente de lo que estaba sucediendo, no luchó ni luchó contra eso. Quizás sabía que era inútil. O tal vez era el miedo lo que lo había paralizado. Al final, no importó. Cuando las energías brutas de Sarah fluyeron hacia su ser e inundaron su propia existencia con su poder, comenzaron a desgarrarlo desde el interior, pieza por pieza. No era diferente a lo que le había hecho a Arcturus. En ese entonces se había sentido como una diosa, caminando entre mortales. Ahora se había convertido en una diosa, una que estaba a punto de destruir a otro dios. No hubo gritos de dolor, ni señal de terror o ira.
No había nada que insinuara lo que Amon realmente estaba pensando durante sus últimos momentos. Lo último que Sarah vio de él fue cómo se desintegró ante sus propios ojos. Entonces ella también sintió cómo las energías destructivas comenzaban a engullirla. Sintió todo ese poder en bruto cayendo sobre ella, el mismo poder que acababa de destruir al caído. Ahora le estaba haciendo lo mismo a ella. Quizás fuera mejor así. Ve, Jim, vete. Con su último pensamiento claro, se acercó a él y lo abrazó por última vez con su mente antes de que finalmente comenzara a desvanecerse. Podía sentir su dolor, su desesperación y su tristeza. En el fondo de su corazón, sabía que este era el final de su viaje compartido. De ahora en adelante, no podría seguirla, para ser su caballero de brillante armadura. Había hecho mucho por ella, más que nadie en su vida. La había salvado de su propio aislamiento y odio a sí misma, la había protegido cuando casi todo el mundo quería verla muerta. Pero esa había sido otra vida, y otra Sarah. Había sido el único hombre que había creído de verdad en ella, incluso después de todo lo que le había hecho. Todos los demás, como Matt y Valerian, simplemente la habían tolerado. La habían odiado, y por buenas razones, considerando lo que había hecho en el pasado. Sin embargo, incluso después de todo eso, después de todo lo que ella le había hecho pasar a él y a los demás, después de la muerte y la destrucción, su amor por ella seguía brillando tan intensamente que casi la cegaba. Pero, a pesar de que su amor era cálido y gentil, ella ya no tenía ningún uso para él. Estaba a punto de ir a un lugar donde él no podía seguirla. Ya había hecho suficiente por ella. Había llegado el momento de liberarlos a ambos. Podía sentir cómo él trató de resistir mientras ella lo empujaba lejos de este lugar, de regreso al mundo de donde venía al que pertenecía. Su presencia comenzó a desvanecerse convirtiéndose en un pequeño punto en la distancia que era casi imposible de distinguir. Aunque no estaba solo, podía sentir otra presencia. Artanis. Los protos se dieron cuenta de lo que sucedía a su alrededor, sabía lo que eso significaba. Jim trató de luchar contra eso, le gritó a pesar de que ella ya se había ido demasiado. Artanis, no dispuesto a dejar que otro guerrero cayera en los horrores del vacío, hizo lo único correcto que pudo y arrastró a Jim con él. Cuando desaparecieron de los sentidos de Sarah, supo que habían regresado a salvo al otro lado. Bueno. Era mejor así. Ahora finalmente podía dejarlo ir. Cuando tanto Jim como Artanis se fueron, ya no hubo ninguna razón para mantener abierto el camino hacia el vacío. En el momento en que comenzó a tirar del pasaje, comenzó a colapsar en sí mismo. Un último rayo final de luz entró por el agujero en el tiempo y el espacio antes y finalmente se hizo. Ella lo había hecho. Ella los había salvado a todos. El único precio que tuvo que pagar para lograrlo fue su alma. Qué pequeño precio a pagar. Sarah podía sentir cómo su mente comenzaba a desvanecerse. Cerró los ojos y se permitió flotar a través de la oscuridad sin fin que era el vacío. Así que esto fue todo. Esta sería su casa a partir de ahora. Este sería el lugar donde pasaría el resto de la eternidad. Sabía que este era el curso de acción correcto, el mejor curso de acción. El único curso de acción lógico. Sin embargo, a pesar de que su mente le dijo que había tomado la decisión correcta, la pequeña cosa dentro de su pecho le dijo que había cometido el peor error de su vida. Ya no importaba. Nada de eso lo haría. No había nada más que hacer. Una sola lágrima apareció en el rabillo del ojo y flotó hacia la nada del vacío. Parecía hecho de oro puro y brillaba como una pequeña estrella. Sí, era mejor así. Fue un buen final. Probablemente uno mejor de lo que se merecía. Ahora solo tenía que vivir con las consecuencias. Luz. Había luz. Estaba en todas partes, rodeando todo su ser. Una parte de su mente estaba confundida, ¿no debería el vacío ser oscuro y frío? Eso es lo que implica el nombre, ¿verdad? Sin embargo, se sentía cálido y agradable y, después de lo que pareció mucho tiempo, pudo sentir cómo algo en su mente comenzaba a inquietarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su mente era lo único que podía sentir. Su cuerpo. Su cuerpo se había ido. Trató de abrir los ojos, solo para darse cuenta de que no había ojos. Era como si se hubiera convertido en el aire y ahora flotara en olas hechas de luz pura. Todos sus recuerdos, todas sus esperanzas, miedos y sueños se desvanecieron. Se volvieron inútiles. La luz eliminó todo hasta que no quedó nada más que esencia pura. Esto fue. Todo se había vuelto uno con ella. Y ella se había vuelto una con la existencia misma. Era como si se moviera a través de una cascada hecha de luces, colores y emociones. A ella le gustó. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente en paz.
No más peleas, no más matanzas. No más mentiras y dolor. No más. Había peleado las batallas de otros durante tanto tiempo, por naciones que no habían sido de ella. Personas que la habían odiado y por las ambiciones y sueños de los demás. ¿Y qué le había ganado? Nada más que odio. Ahora, esos recuerdos parecían tan ridículos en comparación con lo que se había convertido. Había comenzado su existencia de niña con un don especial. Habían utilizado ese don para convertirla en un arma viviente, una herramienta de destrucción. Él había hecho un buen uso de esa herramienta hasta que había decidido echarla lejos como una pistola roto. El otro la había recreado, la había convertido en algo aún más poderoso, y el precio solo había sido su alma. Pero ahora, ya no tenía nada de eso. Ninguno de esos recuerdos, ningún alma, ni siquiera su humanidad. Todos esos recuerdos, incluso los felices, y esos eran extremadamente raros, parecían tan insignificantes en comparación con lo que estaba experimentando solo en este momento. Sin embargo, incluso cuando podía sentir cómo su mente comenzaba a ascender verdaderamente, un recuerdo en particular comenzó a emerger de todos los demás. Ella conocía este recuerdo, le gustaba mucho. La hizo sonreír. Déjalo ir, Jim. Sarah dijo con un tono molesto en su voz. El ex mariscal de Marsar la miró con una expresión absolutamente inocente en su rostro, pero incluso alguien sin habilidades psiónicas podría decir que estaba tramando algo. Jim giró la cabeza hacia el otro lado para que ella no pudiera ver la expresión de su rostro. Dije, déjalo ir. Repitió. No eres mi jefe, querida. Anunció mientras miraba a su alrededor. Cariño, oh, ese hombre está tan lleno de sí mismo, pensó y gruñó de ira y frustración. Era solo su segunda misión juntos y él ya le había hecho usar su primer nombre. Ella había tratado de mantener la calma y profesionalidad entre los dos. Pero después de un tiempo, el ex Marshal James Raynor acababa de decirle que llámalos Jim. Por supuesto, ella se había negado, solo para que él actuara como un niño de 3 años, fingiendo no escuchar lo que ella le decía hasta que lo llamara Jim. Este hombre poseía el talento único para impulsarla, y todos a su alrededor, loco. Normalmente, no era una idea tan brillante ser así cuando se trataba de un ex asesino y un ex agente fantasma, pero eso no parecía importarle un poco. Por lo general, la gente se sentía intimidada por el hecho de que ella era un fantasma. Pero no Jim. Ni siquiera parecía importarle el hecho de que ella fuera diferente. Tenía que admitir que James Raynor era un tipo extraño. Aunque su primer encuentro había sido extraño y desagradable, finalmente lo habían resuelto. Después de la misión en Antigua Prime y durante un momento de calma, incluso la visitó en su litera en el Hyperion y se disculpó con ella. No había sido el primer tipo en tener pensamientos sucios al mirarla. En cierto modo, Sarah estaba acostumbrada a eso. Sin embargo, él había sido el primer hombre en admitirlo de verdad con ella después y disculparse por eso. Ella había sondeado su mente, aunque solo un poco. Carecía de la mente disciplinada que poseía Arcturus Mengs y toda su mente era un gran lío. Las emociones, los recuerdos, los planes y todo eso se chocaban entre sí, chocando, desmoronándose, solo para reaparecer momentos después. Nunca había sentido una mente más desconcertante que la de él, a excepción de las personas con daños cerebrales extensos. Aunque todavía no estaba segura de si simplemente había pasado por alto esa posibilidad. Jim, no era un mal hombre. Pero tampoco era un gran hombre. Ella podía ver el potencial dentro de él, pero al mismo tiempo, se negaba a ser otra cosa que un buen amigo en el campo de batalla. Pero un amigo en el campo de batalla era lo último que necesitaba Sarah. Arcturus Mengs se había dado cuenta de que harían un buen equipo, para disgusto inicial de Sarah. ¿Iba a una misión de reconocimiento con este hombre de las cavernas a la espalda? ¡Oh alegría! Pero ella no había cuestionado las órdenes de Arcturus. No le correspondía a ella hacerlo. Confiaba en su juicio, incluso si no lo entendía. Esta misión en la que se encontraban había sido con poca antelación. Había muchas otras cosas de las que Sarah tenía que preocuparse, sin embargo, por alguna extraña razón, Arcturus les había dicho a ella y a Jim que hicieran un pequeño reconocimiento. Llevaban horas en la carretera y necesitaban urgentemente un descanso. Bueno, Jim había decidido que necesitaban desesperadamente un descanso. Montar durante horas en su bicicleta buitre había sido incómodo, pero Sarah estaba acostumbrada a cosas mucho peores. Sentarse detrás de Jim todo el tiempo había sido mucho más irritante. Su actitud despreocupada era desconcertante y muy molesta. La nave de desembarco los había dejado a unos cientos de millas de su área objetivo para evitar ser detectados.
Viajar medio día solo para llegar al objetivo no era gran cosa para Sarah. En algunas misiones, había caminado a través de la jungla durante semanas antes de llegar finalmente a su área objetivo. Después, lidiando con el objetivo, había tardado otra semana en llegar al punto de extracción. Por supuesto, eso había sido durante sus tiempos como fantasma confederado. Ahora su línea de trabajo era menos sobre asesinatos y más sobre cosas de comando regulares. Menos mal que la Confederación le había enseñado a volar cosas. Apostó a que estaban muy orgullosos de sí mismos en este momento, considerando que estaba a punto de hacer estallar cosas que pertenecían a la Confederación. El karma es una perra. El mundo en el que estaban tenía un nombre, pero Sarah no lo había pedido. Era Ramsau, o Rimaliu, o Ramelou o algo así. Había grabado todos los detalles de la base confederada en su cerebro. Conocía cada puerta, cada escotilla y la ubicación exacta de las alcantarillas, así como cuán fuerte era la guarnición. Ella había hecho su tarea. ¿Y Jim? Bueno, había reemplazado el asiento de su bicicleta buitre. Ahora no se romperían el culo por el camino. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Un tenedor oxidado sería más útil que este tipo. Habían progresado lentamente. El terreno era accidentado y buscar un buen camino tomó más tiempo de lo que se pensaba inicialmente. A Sarah no le gustó. Las buenas vibraciones de Jim tampoco ayudaban en nada. Actuaba como si esto no fuera una misión, sino un viaje por carretera. Llegaron a una pequeña ciudad, a solo unos clics al este de la ubicación de su objetivo. Cuando su bicicleta buitre llegó a la ciudad, Sarah pudo ver figuras detrás de las ventanas oscuras y pudo sentir desconfianza y miedo. Llegaron a una pequeña finca que estaba aproximadamente a 1 kilómetro del pueblo y ya fueron recibidos por una figura oscura que los esperaba. La persona era bastante pequeña para ser un soldado. Agitó los brazos y Sarah puso una mano sobre el hombro de Jim, señalando con la otra a la persona. Jim le dio un pulgar hacia arriba y siguió a la figura mientras corría hacia el gran granero al lado de la casa. Cuando el buitre desapareció en el interior, las puertas se cerraron detrás de ellos rápidamente. Estaba oscuro dentro del granero. La única luz provenía de las 2 lunas que brillaban a través de las ventanas sucias. Sin embargo, Sarah podía ver perfectamente bien, gracias a sus gafas. Ahora que la pequeña figura estaba parada justo frente a ellos, tuvo que fruncir el ceño. Sé que es extraño conducir en medio de la noche. Sarah dijo mientras gemía por dentro. No con una bicicleta como esa. Es increíble. Respondió el joven. Esta vez Sarah gimió con su voz. Era el código que se les había transmitido a estas personas. Y el texto había sido idea de Jim. Cuando tanto el ex Marshall como el ex fantasma se bajaron de la pesada bicicleta buitre, Jim comenzó a sacudirse el polvo de la ropa. Desapareció en una pequeña nube de tierra antes de toser en voz alta. Por Dios, y pensé que Sarah era una maldita bola de polvo, dijo mientras estiraba su cuerpo. Sarah negó con la cabeza cuando escuchó eso. Ella también estaba cubierta de polvo de la cabeza a los pies, pero no vio ningún sentido y creó otra nube de polvo. Además, mañana se ensuciaría mucho, mucho más. Las alcantarillas y las guarniciones solían significar mierda y sangre. Cogió su rifle y miró al chico. No podía tener más de 12 años, todavía era un niño. Pero a la guerra no le importa si todavía eres un niño, así que Sarah sintió poca simpatía por él cuando vio el miedo en sus ojos. No eres nuestro contacto, gruñó con un tono amenazador en su voz. La máscara que llevaba cubría la mayor parte de su rostro y le daba una presencia aún más amenazante de lo habitual. Jim, por otro lado, no tenía mejores cosas que hacer que quitarse la máscara y tirar las gafas antipolvo en su bicicleta antes de rascarse la cabeza. Tranquilo, Sarah. Es solo un niño. No tienes que dispararle porque aún no ha alcanzado la pubertad. Eso no es un crimen aquí. Sarah se dio la vuelta y se enfrentó a Jim de frente. No podía ver cómo sus ojos intentaban asesinarlo, pero sabía que él podía sentir su intención asesina. Ella se aseguró de eso. ¿Te suena bajo perfil y sin nombre? Gruñó, pero todo lo que Jim hizo fue encogerse de hombros antes de volverse hacia el chico. Entonces, ¿dónde está el viejo Hammond? Se suponía que íbamos a encontrarnos con él aquí. Le preguntó al chico con una amplia sonrisa en su rostro. El niño pareció relajarse un poco ahora que Jim le mostró que no lo matarían. Sarah no era buena con los niños. El viejo Hammond probablemente no era el verdadero nombre del propietario de esta granja. Era la regla más básica al ejecutar operaciones encubiertas. Sin nombres.
Pero al presenciar a James Raynor en todo su esplendor y ver este lugar, Sarah tenía sus dudas de que estas personas supieran mucho sobre los pequeños detalles de las operaciones secretas. Confex se llevó ayer al viejo Hammond, a él y a toda su familia. Dijo el niño con ira en su voz. Quería detenerlos, pero papá no lo permitió. Ahora se han ido. Jim y Sarah se miraron. Eso no estuvo bien. Entonces su contacto había sido arrestado solo 24 horas antes de su llegada. Ni Jim ni Sarah creían en coincidencias tan extrañas. Dime, hijo, preguntó Jim. Esto sucede a menudo. Quería saber, ¿qué pasa? Respondió el chico. No era lento, o muy mal actor. Que la Confederación venga aquí y se lleve a la gente. Dijo Jim. Oh, sí, pasa todo el tiempo. Llevan gente con ellos, a veces solo uno, a veces toda la familia. Mi papá dice que el viejo Hammond dijo algo estúpido sobre los Confex en el bar, pero no me dijo qué exactamente. Me dijo que era demasiado joven para saber esas palabras. Mientras el chico hablaba, Sarah empezó a sondear su mente. Sin embargo, no había mucho en esa cabeza. Era un niño en una granja en un mundo atrasado en el extremo del sector Koprulu. El interior de su cabeza no era muy complicado. Sin embargo, ahora sabía lo que era un fango de cosecha propia. Era algo sin lo que podría haberse ido. Aún así, todo lo que dijo el chico parecía ser cierto, así que le dio a Jim un rápido asentimiento. Lo vio y volvió a mirar al chico. Entonces, ¿quién eres tú, hombrecito? Jim quiso saber, dándole al chico una cálida sonrisa. Soy Tanner. El chico respondió con sinceridad y con una amplia sonrisa en su rostro. Le faltaba uno de los dientes frontales, pero no parecía debido a la falta de higiene adecuada. Quizás se había caído primero en la cabeza de una vaca. Jim se rió entre dientes y se arrodilló frente a Tanner. Ese es un buen nombre, chico. ¿Pero por qué estás aquí? ¿Quién te envió? Quería saber. Mi papá lo hizo. Cuando Sarah escuchó esas palabras, pudo sentir cómo la ira fría se apoderó de todo su cuerpo. Ese padre cobarde había enviado a su hijo de 12 años para que los llevara aquí. Ella ya odiaba este lugar. Flecha, dijo, usando el nombre en clave de Jim para esta misión. Él miró por encima del hombro, hacia ella y luego suspiró. Sí, tienes razón. Volvió a mirar al chico. Dile a tu papá que estamos agradecidos. Y ahora deberías volver con tu familia. ¿Puedes hacer eso? El chico asintió con ojos grandes. Bien, asegúrate de que nadie te vea. Ahora vete, apuesto a que tu papá está bastante preocupado. Despidió al chico, asegurándose de que la pequeña figura desapareciera en la oscuridad sin más problemas. Cuando desapareció de la vista de Jim, el ex-marshal suspiró. Al no sentir ninguna otra presencia en el área, Sarah finalmente se relajó un poco y se quitó la máscara. ¡Qué cobarde, enviar a su pequeño hijo a hacer esto por él! Puedo oler su miedo incluso desde aquí. Sarah dijo, su expresión facial se volvió amarga. Jim se dio la vuelta y la miró con una expresión ilegible. Pero ella podía sentir su enfado. ¿Qué? Ella quiere saber. Podía sondear su mente, pero no quería verlos a ambos teniendo sexo en la parte trasera de su bicicleta buitre de nuevo. Porque eso había sido lo que había pensado de ella cuando se conocieron por primera vez. Te equivocas en eso. El padre de Tanner, quiero decir, dijo Jim en voz baja. Sarah se cruzó de brazos frente a su pecho y lo miró con una expresión arrogante en su rostro. ¿Ah, de verdad? Ella preguntó. Un hombre adulto envía a su hijo pequeño a lidiar con dos mortales, bueno, un operativo mortal y otro tipo. ¿No llamarías a eso un acto de cobardía? Ella quiere saber. Jim la miró por un momento antes de negar con la cabeza. Yo diría que es bastante valiente. Y que tiene mucha confianza y fe en su hombrecito. Esas palabras irritaron a Sarah aún más. Era como si Jim intentara ocultarle una verdad mayor. Pero no podía imaginar ninguna razón que fuera lo suficientemente buena para hacer algo así. Entonces dime, ¿por qué es tan valiente enviar a un niño a hacer el trabajo de un hombre? Sarah quería saber. Jim se tomó su tiempo antes de darle una respuesta. Esta gente ha sufrido bajo la Confederación durante toda su vida. Han perdido amigos, familias, amantes y, a veces, incluso niños. Han arriesgado todo para ayudarnos. Los Confeds tienen sus espías por todas partes. Su mejor amigo trabaja para ellos, vendiéndote cuando menos te lo esperas. Si el padre de Tanner hubiera venido aquí, la gente habría sospechado. Pero un niño jugando en una casa abandonada durante la noche, los vecinos oirán como su padre regañarlo por hacer eso. De esa manera, si los Confeds se presentan, nadie acusará a su familia de traición.
Esa es la teoría, de todos modos. Jim suspiró. Sarah no dijo nada. Para ella, era difícil de creer que estos granjeros de tierra pudieran idear un plan tan elaborado. Jim vio la mirada escéptica en su rostro. ¿No me crees? Bien por mí. Pero el hecho es que este hombre envió a su hijo pequeño aquí porque creía en él. Y créeme, un padre siempre tendrá miedo por su hijo. De repente, toda la mente de Jim se llenó de oscuridad. Golpeó a Sarah con todas sus fuerzas y tragó saliva. A decir verdad, no sabía mucho sobre James Raynor. Pero ella había leído su archivo y notó que decía que una vez tuvo una familia. Pero ahora no había parientes vivos, eso significaba. Aún así, dijo. ¿Qué te hace estar tan seguro de que es como dijiste? Hay tantas otras explicaciones para ese tipo de comportamiento. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Jim cuando escuchó sus dudas. Porque no es la primera vez que veo algo como esto. Siempre es la misma historia. Diferentes mundos y personas, pero la misma historia. Suspiró una vez más antes de mirar a su alrededor. Bueno, dado que el viejo Hammond está fuera de la ciudad, estoy bastante seguro de que no le importará si chocamos su casa. Tal vez haya algo que morder, dijo antes de caminar hacia la puerta y desaparecer afuera. Sarah pudo escuchar cómo caminaba hacia la casa cercana al granero y apretó los dientes con ira y frustración. ¿Intentó volar su tapadera a propósito? Ella debería quedarse aquí dentro del granero y esperar a que él regrese. Pero luego se dio cuenta de que Jim podía perderse en el camino a la casa y que ella todavía estaba a cargo de la misión. Ella nunca volvería a trabajar con este hombre. Sin embargo, al mismo tiempo, algo se sintió extraño. Sarah no había dicho nada, pero el sentimiento de tristeza dentro de la mente de Jim aún persistía dentro de su propia cabeza. Y entonces ella decidió seguirlo. Jim usó una fuerza suave para acceder a la casa y cuando Sarah entró, pudo escuchar cómo silbaba. Evidentemente, quedó impresionado. Bueno, ahora sabía que no hacía falta mucho para impresionar a James Raynor. La casa principal era sorprendentemente cómoda. Los Confed no habían destrozado el lugar, por lo que Jim esperaba que eso significara que Hammond y su familia regresarían pronto a su casa. Los dos no pudieron encender las luces. Todavía tenían que mantener un perfil bajo. Pero había una pequeña estufa de leña en la sala de estar. Jim no perdió el tiempo y lo encendió. Sarah ni siquiera tuvo la oportunidad de protestar. Una vez que el fuego se encendió, Jim decidió revisar el resto de la casa, dejando atrás al fantasma. Sarah había realizado muchas operaciones encubiertas, pero ahora se sentía realmente fuera de lugar. Después de un rato, decidió sentarse para ahorrar fuerzas. Bueno, esta fue la primera vez. Nunca se había sentado frente a una estufa de leña mientras disfrutaba de un cálido fuego. Fue extraño. Agarró una manta que estaba en el sofá junto a ella y se la puso alrededor de los hombros. Hombre, incluso trajeron un poco de cerveza. Estoy seguro de que no les importará si tomo uno, o dos, o todos, dijo Jim cuando regresó y se tiró al gran sillón junto a la estufa de leña. Oye, esta cosa es realmente cómoda. Necesito uno de esos. Sarah se preguntó si alguna vez se callaría. Se apretó más el cuerpo con la manta. Había un sofá junto a ella, pero prefería sentarse en el suelo duro. Todo esto, todo este lugar, le parecía demasiado normal. Se sentía como una intrusa, como si no perteneciera aquí. Este era el hogar de gente normal. Sus vidas eran completamente diferentes a las de ella. No había ningún punto de contacto y no quería apegarse a nada de esto porque, al final, nunca tendría algo así. Sarah realmente no sabía cómo había comenzado toda la conversación. Jim le había ofrecido una cerveza o algo así. Continuó molestándola con preguntas sobre su comida favorita y no le creyó cuando ella le dijo que no tenía tal cosa. Todos tienen una comida favorita. Es físicamente imposible no tener comida favorita. Dijo mientras bebía otra cerveza. Seguro que podría acabar con esas cosas de una sola vez. Bueno, no tengo una comida favorita. Ella respondió. Incluso ahora, todavía tenía muchas barras de energía. Fueron hechos especialmente para agentes fantasma como ella y contenían mucha energía, proteínas y vitaminas para mantener su cerebro funcionando en condiciones óptimas. Jim una vez había probado uno de ellos. Según él, sabían a asno, lo que era muy exagerado. Simplemente no sabían a nada. Esos barrotes y agua clara eran lo único que necesitaba durante una misión. Mierda. Debe haber algunas cosas que te gusten. Los pasteles de cumpleaños, por ejemplo. Oye, a todos les encantan. Dijo y se rió entre dientes.
El estado de ánimo de Sara se agrió ante esas palabras. Pastel de cumpleaños, pensó con amargura. Nunca he comido un pastel de cumpleaños, dijo ella. Eso fue, por supuesto, una mentira. Al menos eso pensaba ella. Realmente no podía recordar. Al igual que tantos otros recuerdos de su infancia, sus cumpleaños se perdieron bajo todo ese dolor y desesperación. Trató de mantener esos recuerdos lejos de sí misma porque siempre terminaba viendo a una mujer muerta con un vestido púrpura, con la cabeza partida. No era algo que a la mayoría de la gente le gustaría recordar, ni siquiera a los fantasmas de primera línea. Esperaba que sus palabras silenciaran a Jim. A estas alturas, debería haberse dado cuenta de que este tipo era implacable. PFFFFFF, farfulló su cerveza sobre sí mismo, solo para casi ahogarse con ella. Mientras tosía como loco, se puso de pie y negó con la cabeza. Esto no puede sostenerse. Declaró antes de darse la vuelta y marcharse directamente a la cocina. Sara lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo? Ella exigió saber. Miró por encima del hombro y sonrió como un idiota. Haciéndote un pastel de cumpleaños. Y por primera vez desde entonces, Sara ni siquiera sabía desde cuándo, se quedó sin palabras. Déjalo ir, Jim. Sara dijo con un tono molesto en su voz. El ex mariscal de Marsar la miró con una expresión absolutamente inocente en su rostro. Incluso alguien sin habilidades psiónicas sabía que estaba tramando algo. Jim volvió la cabeza para que ella no pudiera ver la expresión de su rostro. Dije, déjalo ir. Repitió. No eres mi jefe, querida. Le dijo mientras buscaba los ingredientes adecuados. En realidad, Arcturus me puso a cargo, así que sí, soy tu jefe. Y te digo que abandones esa idea ahora mismo. Le lanzó ella con frustración. Sin embargo, ni siquiera se detuvo al salir de la sala y dirigirse a la cocina. Jim, no lo hagas. Le gritó. Pero esa mula terca no la escuchó. Así que se quedó atrás, sentada frente a la estufa de leña. Podría haberse puesto de pie de un salto, correr tras él y luego. ¿Y qué? ¿Darle un puñetazo en la cara? Ciertamente tenía ganas de hacerlo. Ese idiota y su mentalidad relajada estaban empezando a volverla loca. No puedes hacer un pastel en la oscuridad. Le gritó, pero lo único que escuchó fue el ruido de ollas y sartenes. Estaba realmente. No podía hablar en serio. Bueno, ella no iría tras él. Simplemente déjelo hacer lo que quería hacer, al menos de esa manera ella no tendría que escuchar sus interminables y aburridas historias. Concentró su atención en la estufa de leña y observó el fuego mientras consumía los trozos de madera. De vez en cuando tenía que poner otra pieza en la estufa para mantener vivo el fuego. Apretó más la manta alrededor de su propio cuerpo. Aunque no tenía frío, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Odiaba momentos como estos. No había peligro inmediato, no había batalla que librar. Si no había nada que hacer, los pensamientos empezaron a divagar. Y en su caso, esos pensamientos rara vez eran agradables. De repente, hubo un fuerte ruido cuando algo cayó al suelo, seguido de la maldición más colorida que jamás había escuchado. Al menos, el conocimiento de Jim sobre las blasfemias estaba muy por encima de cualquier cosa ordinaria. Ella suspiró antes de decidirse a ver cómo estaba. No quería volver al Hyperion para informar que James Raynor se había roto el cráneo por accidente porque había intentado hacerle un pastel de cumpleaños. Mientras se dirigía a la cocina, de repente olió algo. Parpadeó sorprendida al darse cuenta de que era el olor de un pastel recién hecho. Espera, en realidad. Jim miró por encima del hombro cuando Sara entró en la cocina. Incluso en la penumbra, podía ver la estúpida sonrisa en su rostro. Oye, nada de mirar. Aún no está hecho. Él dijo. Tenía razón, el pastel aún estaba en el horno. Pero el olor ya era embriagador. Tragó saliva y, de repente, su estómago empezó a rugir y se le hizo la boca agua. Se llevó las manos al estómago y maldijo toda la situación. Esto fue demasiado vergonzoso. Si Jim había notado su ruidosa barriga, no lo demostró. En cambio, miró al horno. Tenían la mayoría de los ingredientes aquí. Harina, huevos, leche, agua, pero lamentablemente nada de chocolate. ¿Cómo se puede hacer un pastel de cumpleaños sin chocolate? Él suspiró. Bueno, llamémoslo un pastel de cumpleaños preliminar, ¿eh? Dijo y miró a Sara. Dije que no quiero un pastel. Ella le dijo. Creo que tus palabras exactas fueron. Déjalo ir, no quiero un pastel, cariño. Respondió mientras miraba el horno. Sin embargo, había algo extraño. Había menos tristeza dentro de él ahora que antes y había sido reemplazada por felicidad.
Era como si estuviera pensando en un viejo recuerdo. Sara conocía ese sentimiento. Lo había sentido muchas veces en la mente de otras personas. Sus propios recuerdos no eran exactamente agradables, por lo que no veía sentido en recordar el pasado. Para Sara, la nostalgia era otra palabra para las pesadillas. Fue mucho más tarde que comprendió lo que este momento había significado para Jim. Después de que terminaron juntos en la cama, él le contó sobre su familia. Su familia muerta. Una vez, hubo un apagón durante el cumpleaños de Honmi, el hijo fallecido de Jim. Él y su pequeño hijo habían jugado afuera todo el día. Cuando regresaron, su esposa Lidia estaba haciendo un pastel de chocolate. Se lo comieron en total oscuridad mientras se reían y se burlaban el uno del otro. Fue uno de los recuerdos más felices de Jim. Pero Sara aún no lo sabía. Es casi medianoche. Queremos llegar a la base antes del amanecer para poder infiltrarme en el sistema de alcantarillado. Solo deja el pastel donde está y prepárate. Estaré esperando en el granero. Con esas palabras, se dio la vuelta y se fue. Mientras se alejaba, pudo sentir sus emociones. Para su sorpresa, él no estaba enojado. No, sentía que la compadecía. Eso fue aún peor. Hacía frío dentro del granero, pero se negó a regresar a la casa. Mientras se apoyaba en la bicicleta buitre, mordió un trozo de su barra de energía y comenzó a masticarlo. Bueno, Jim tenía razón en una cosa. Esas cosas sabían a culo. Pero la mantuvo en pie y tenía sus dudas de que cualquier pastel de cumpleaños lograra el mismo efecto. Jim tardó al menos otra hora antes de que finalmente apareciera. Para entonces, Sara ya estaba lista para salir. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para preguntarle si podían mudarse, de repente se detuvo. Ahí lo tienes. ¿Podemos finalmente mudarnos ahora? ¿Qué es eso? Preguntó con incredulidad cuando Jim entró en la habitación, con un plato con un pastel en las manos. Pero eso no fue todo. Había una vela en el pastel. ¿Qué es eso? Repitió su pregunta. Jim le sonrió como el tonto que era. Sé que probablemente no sea tu cumpleaños hoy, pero te prometí un pastel de cumpleaños, ¿no? Dijo y se rió como un idiota. ¿De verdad pensó que esto era divertido? Y la verdad sea dicha. Ni siquiera sé cuántas velas debería ponerle. Pero sé que nunca debes preguntarle a una dama por su edad. Espero que esté bien. Sara no tenía idea de cómo responder a eso. Desde que se unió al proyecto Fantasma, nadie le había ofrecido un pastel. Fue difícil de aceptar. Podía sentir cómo sus emociones comenzaban a descontrolarse. ¿Qué estaba buscando? ¿Estaba tratando de meterse en sus pantalones? Decidió sondear su mente, aunque solo la superficie. Pero no hubo mala intención, ningún pensamiento malicioso dentro de ese cráneo vacío. Nadie le había mostrado un gesto de afecto humano tan básico desde que Arcturus la había salvado. Pero incluso entonces, en su esencia, su relación con Arcturus seguía siendo profesional. Y luego sucedió Jim Raynor. Toma, dale un mordisco. Todavía está caliente. Él dijo. Ella abrió la boca, lista para decirle que empujara ese pastel en la suya, bueno, no importa. Pero entonces su vientre volvió a gruñir. Algo traicionero. La sonrisa en su rostro se hizo aún más amplia, al igual que la necesidad de darle un puñetazo. No lo dejarás descansar hasta que lo intente, ¿verdad? Gruñó y Jim asintió. Con un suspiro, finalmente se dio y agarró un pedazo de pastel. No quería admitirlo, pero el olor por sí solo era suficiente para hacer que se le hiciera la boca agua. Lo sostuvo frente a su cara y lo olió brevemente. Luego mordió una parte y comenzó a masticar. Solo para escupirlo un momento después. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se subió a la bicicleta buitre. Jim la miró, luego al pastel en el suelo. Abrió la boca, pero luego decidió no decir nada. Suspiró de nuevo antes de poner el pastel en un estante junto a él. Sara pudo sentir su tristeza de nuevo. Casi la hizo ahogarse. La verdad era que este pastel había sido lo más delicioso que había comido desde, bueno, ni siquiera podía recordarlo. En el instante en que lo probó, quiso comerse todo el maldito pastel, incluso si le dolía la barriga. No tenía idea de cómo Jim había hecho un pastel tan delicioso, pero al mismo tiempo, no quería saberlo. Todo esto estaba mal. No podía permitirse ser débil. Jim era un tonto. Probablemente solo quería tener sexo con ella de todos modos, y trató de demostrarle que era un buen chico, uno en el que podía confiar. Lástima que no estuviera buscando novio. Mientras él se subía a su bicicleta buitre, ella estaba lista para enfrentarse a su disgusto. Pero cuando puso en marcha el motor, lo único que hizo fue mirar por encima de los hombros y mirarla a los ojos.
Había una suave sonrisa en su rostro. Sí, sin chocolate, simplemente no es el verdadero negocio. Espera a que estemos de vuelta en el Hyperion, luego te mostraré las cosas buenas. Sara abrió la boca, pero no tenía idea de cómo responder a eso. Estar tan cerca de Jim de repente se sintió muy incómodo. Aún podía sentir su tristeza, pero ahora se dio cuenta de que él no estaba triste porque no le había gustado su pastel. Se compadeció de ella porque se negaba a disfrutar incluso de los placeres más simples. Quizás, ella había juzgado mal a este hombre. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Al menos, eso creía Sara. Realmente no podía decirlo ya que todo a su alrededor comenzó a disolverse. Sin embargo, este recuerdo permaneció. Fue extraño. Podía sentir cómo le dolía el corazón ante ese recuerdo, pero en ese entonces había sido una persona diferente. Había sido la asesina fría y despiadada en la que la Confederación la había convertido. De repente, todo volvió a ella. Al ver la cara triste de Jim, darse cuenta de que ella no lo había lastimado, sino que estaba triste por ella y su incapacidad para reaccionar como un ser humano normal. Ese pastel había estado delicioso. Lamentablemente, nunca había recibido su pastel de cumpleaños de chocolate después. No, esto tenía que terminar. La nostalgia era un concepto inútil para ella ahora. Ya no podía permitir que estos recuerdos nublaran su juicio. Sí, Jim había hecho tanto por ella, pero esta vida había terminado y una nueva la esperaba. A donde ella fue, él no pudo seguirla. Arrastrar esos recuerdos con ella solo se convertiría en un problema tarde o temprano. Ella estaba en el camino hacia la divinidad. Ya no había lugar para estas partes de su existencia. Se apartó de esos recuerdos, los desterró profundamente en el fondo de su mente. Sin embargo, fue solo una solución temporal. Una vez que supiera cómo, los eliminaría de su propia mente para siempre. ¿Cómo podría realmente ascender si cosas tan profanas como los recuerdos de un humano, no, un asesino seguirían siendo parte de ella? Suspiró cuando comenzó a abrir su mente, permitiendo que el universo fluyera hacia ella. Era como si su mente se expandiera, fusionándose con el tejido del tiempo y el espacio mismo. Podía ver todo y, al mismo tiempo, entendía la mayor parte. Cosas que ningún humano o ser podría entender. Incluso la poderosa mente suprema no habría podido entender nada de esto, ni todos los protos, incluso si todavía estuvieran conectados con el ahora difunto Kala. No pudieron ver lo que vio, lo que sintió. Lo que sintió fue la creación misma. Podía escuchar al universo hablándole. El zumbido de cada estrella resonó dentro de su mente. Podía sentir la materia oscura bailando en su piel y sintió cómo el tiempo se doblaba alrededor de su cuerpo. Todo este universo apareció como un organismo, una entidad frente a sus ojos. Pero no solo este universo. También hubo otros, ecos de los que habían venido antes de este y susurros de los que aún esperaban llegar a existir. La cuestión más antigua de la humanidad estaba frente a ella. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos una vez que todo haya terminado? Finalmente conocía las respuestas a esas preguntas. Sin embargo, las palabras no bastaron para describirlo. Una mente humana simplemente no podía comprender nada de esto. Pero ella ya no era humana. Era otra razón por la que tenía que seguir adelante, ignorando su corazón dolorido. Cuando su forma física comenzó a desmoronarse en sus partículas base, pudo sentir cómo su mente se volvió una con la luz y la abrazó con alegría. No más dolor. No más dudas. No más miedo. Ella finalmente estaba libre. Aún te debo un pastel de cumpleaños de chocolate, cariño. Cálido. Su voz era cálida. Siempre había sido cálido, aunque no se había dado cuenta al principio. Algo permaneció dentro de su corazón, un sentimiento. Todo lo demás casi se había ido, pero este mismo sentimiento se quedó con ella, sin desvanecerse ni un poco. Trató de ignorarlo, creyendo que tarde o temprano desaparecería. Pero demostró ser resistente. Así que se detuvo y decidió inspeccionarlo para poder deshacerse de él. Mientras miraba su propia emoción, podía ver los contornos de su propia psique. Fue impresionante. Podía ver todas las partes de su mente, incluidos los recuerdos que conectaban todo. Era una red enorme, más grande que la de cualquier otro humano o protos. No había lugar para la falsa modestia. Su mente era única. Contenía su propio ser, pero también había controlado al poderoso enjambre ser durante muchos años. Pero, incluso ahora, arrepentirse. Pero se acabó. Era hora de dejarse llevar y abrazar por completo en lo que se había convertido.
Decidida a caminar por este nuevo camino, agarró esa parte especial de su psique y, mientras continuaba desafiándola, simplemente se la arrancó de la mente. De repente, pudo sentir cómo todo el peso que descansaba sobre su corazón comenzaba a desaparecer. Suspiró, dándose cuenta de que debería haber hecho tanto, mucho antes. Cuando su humanidad comenzó a desvanecerse, Sarah Louise Kerrigan sonrió por última vez mientras pensaba en el hombre que había amado, antes de que su mente finalmente comenzara a disolverse para poder aceptar todo el conocimiento que tenía ante sí. Adiós, Jim. Entonces ella se fue.